vivo? Listo, ya estamos en vivo, Doc. Ya está la transmisión. Y, y- A y ver, a ver si usted lo puede ver en Facebook, para que igual si gusta compartirlo. claro. ¿Dónde entran ellos? ¿De dónde? ¿En video Sí, en el live de la o no? página de Facebook. A ver, ahí me fijo. Sí, en el live de la página de Facebook. Ah, le digo a la página, claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, entiendo, entiendo. Ahí está. Ahí lo veo. Perfecto. Eh, Listo. Listo, muy bien. Pues primeramente, Doc, agradecerle su presencia, el, el favor que nos hace estar con nosotros apoyándonos con este tema muy interesante. Eh, Hablar primeramente de que este es un estudio que usted realiza y está en la investigación de este tema. Presentarlo primeramente también con nuestra audiencia acá en México es un honor para nosotros que esté desde Sudamérica platicando con nosotros. El doctor Fabio Citá es médico, tiene un máster en lo que es actividad física y salud. Ha trabajado y trabaja en la parte deportiva, obviamente, en deportes como es el fútbol, el básquetbol, box, voleibol. Presidió la Federación Argentina de Medicina del Deporte hasta hace 2 años y bueno, ha sido o actualmente es vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Medicina del Deporte y es disertante en muchos congresos. Actualmente estuvo apenas en México en la parte del Congreso de la Federación de Medicina del Deporte y trabaja también en la parte de posgrados, de igual manera en la parte deportiva. Pues muchas gracias por la participación, Doc, y pues todo suyo los micrófonos. Bueno, esto queda grabado, ¿verdad? Sí. Claro, sí, Doc. Perfecto. Bueno, a los dormir, acá son las 12 de la noche. Bien. Bueno, eh, el tema es el siguiente. Lo voy a poner. Son todos temas, son teorías avanzadas, ¿se ve? ¿Se comparte? No, No. todavía no se ve. Yo puedo compartir pantalla acá, perdón. Sí, sí, Ahí sí. voy. Ahí va, acá te voy a compartir. Ahora sí. Ventana, ahí está. Compartir. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahí está. Perfecto. Ahora sí. Bien. Eh, bien, este tema empezamos a verlo cuando empezamos a investigar sobre la grasa, hace como 15 años atrás, sobre la grasa como órgano endocrino. Luego fue el músculo, más adelante, hace 6 7 8 años atrás, que empezamos a investigar sobre el músculo como órgano endocrino. Bueno, resulta ser que todo el cuerpo es un órgano endocrino, el hueso es un órgano endocrino, la grasa es un órgano endocrino, el músculo es un órgano endocrino. Cada parte de los tejidos secreta un montón de hormonas que interfieren de forma parácrina, autócrina y endocrina, y toda esa información llega a la corteza cerebral, al cerebro, ¿no? A los núcleos de la base, como vamos a ver ahora. Eh, ¿Por qué pongo yo neocorticociencia? Estuve hablando durante muchísimo tiempo sobre la neurociencia. Esto es lo que pasa dentro del cerebro sin influencia externa, o con una influencia externa mínima. ¿Y por qué puse el superhombre de Nietzsche? Bueno, Nietzsche es un filósofo que a mí me agrada mucho, fue el primer filósofo que me nombraron en el posgrado, porque en medicina no hablamos de filosofía, pero en los posgrados sí, en lo que es investigación cualitativa. Y bueno, me quedó muy marcado este filósofo que es realmente es un provocador con todo lo que dice. Él fue el primero que dijo, Dios ha muerto porque le dio al ser humano el dominio de no rezar y actuar directamente, no esperar nada, sino que ir a actuar. Y luego con el tiempo descubrió este otro concepto, habló de este concepto, es el superhombre de Nietzsche. Y yo pongo el superhombre de Nietzsche, llegó y ya lo vamos a cerrar después. Bien. Para que más o menos sepan, yo sé que hay muchos que no son médicos aquí o que no están especializados en neurología. Nosotros tenemos un cerebro de Homo sapiens, ¿sí? Que tenemos una parte muy antigua, reptiliana que se llama. Recordemos que si seguimos la evolución, cosa que el Homo sapiens no siguió la evolución, venimos de un reptil que salió del agua, pero sin embargo tenemos una parte reptiliana, cerebro reptiliano, donde están los núcleos de la base, bien de la base, que tienen que ver con la respiración, la frecuencia cardíaca, eh, básicamente todo lo que tiene que ver con la supervivencia del ser humano.
Con el tiempo vamos a el lóbulo límbico, la parte límbica del cerebro, el cerebro límbico, que ya tiene que ver con las emociones, ¿no es cierto? Y con los pensamientos, principalmente con las emociones. Por lo tanto, o sea, al ser humano, como antiguo, ¿no? Si seguimos la evolución, que solamente respiraba, tenía apetito, comía y nada más, y bueno, y tenía frecuencia cardíaca, todo lo que era parte autónoma, se le sumó emociones. Emociones que tienen que ver con el lóbulo límbico, con el hipocampo, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, luego, según la teoría del cerebro triuno de MacLean, el tronco encefálico, que es el diencéfalo y una corteza asociativa limitada con la capacidad de procesamiento, se le sumó el neocórtex, que tiene que ver con todo lo que es el racional, todo lo que es el raciocinio ¿eh? del cerebro, del ser humano, el razonamiento del ser humano. ¿Y qué es el razonamiento? No es más ni menos que recibir externamente distintas variables, que ya vamos a ver cuáles son, y a partir de esas variables adecuar todo el organismo para poder subsistir a ese medio ambiente que lo rodeaba. Entonces, para poder hablar un poquito de esto, nos tenemos que remitir otra vez hacia más atrás. Vamos a ver por qué el cerebro de uno de MacLean funcionó así. ¿Por qué decimos que es la era de la neocorticociencia? Viajemos en el tiempo. Eh, Sabemos que la epigenética es una parte que está metida en el núcleo, son epigenes que pueden modular, y van a modular de hecho, algunos genes para expresarlo o no expresarlo. Esta epigenética se adaptaba al medio ambiente. ¿Sí? Una exposición ambiental, por ejemplo, un clima, una presión atmosférica, un tipo de alimentación, un tipo de ejercicio, medicamentos, ahora sustancias químicas, hacen de que el organismo reciba esa sustancia externa y esos genes, estos epigenes digan, este gen se expresa, este gen no se expresa, este gen sí, este no. Y de esa manera se puede adecuar tranquilamente al medio ambiente. Pero también estos epigenes funcionan en el aspecto sociocultural. O sea, hemos comprobado que estos epigenes se van a expresar de distintas maneras dependiendo del ambiente sociocultural que la persona esté. Por supuesto que también hay estímulos tecnológicos, comunicacionales, laborales, cognitivos, la globalización, afectivos, que influyen sobre estos epigenes. Y por supuesto que lo último de lo último sería lo energético y lo vibracional, que bueno, ya estamos estudiándolo, pero bueno, todavía no hay, la falta de evidencia no significa que no haya evidencia en algún momento para estas cosas, pero va a haber, de hecho ya lo hay. Entonces, ¿qué pasaba? El ser humano tiene aproximadamente unos 120.000 años de antigüedad. Recordemos que estaba el hombre de Netherland, apareció el Homo sapiens de la nada, convivieron unos años hasta que el Homo sapiens sapiens, aún con menos fuerza, con menos capacidades, extinguió al hombre de Netherland en la península de Gibraltar. Tiene 120.000 años el ser humano. Y se fue adaptando a medida que fue migrando. Pero no migraba, digamos, no hacía muchos kilómetros. Migraba a través de miles y miles de años. Por lo tanto, su medio ambiente estaba estructurado en base a la temperatura, los alimentos, la presión atmosférica y pequeñas tribus, digamos, que influían con muy pocas variables sobre esa neocorteza. Esa neocorteza aplicaba distintos epigenes, entonces cada uno estaba preparado para donde vivía. Por ejemplo, miren, en la etapa de las cavernas, algunos quedaron en cavernas tropicales, por lo tanto, el cuerpo humano se adaptó a ese clima tropical de las planicies y, bueno, corría mucho más, como son los hombres de color, que tienen más posibilidad de correr muchos kilómetros, menos cantidad de grasa, y se adecuó, por supuesto, a distintas técnicas de caza y de emboscada en grupo. Pero, a partir de más o menos unos 50.000 años, el ser humano empezó a ir al clima más frío y él se adaptó a ese clima más frío teniendo más cantidad de grasa. Esa grasa tenía más adipocitos marrones, esa masa muscular a medida que se contraía generaba calor, no corrían tanto, pero sí cazaban los animales a través de distintas técnicas y eran animales mucho más grandes, por lo tanto tenían mucho más fuerza. Los otros corrían más y ellos tenían mucho más fuerza. Miren, recién las tribus nómadas se establecen en el año 12.000
antes de Cristo. ¿Por qué? Porque aparece la agricultura. Cuando aparece la agricultura, estas tribus que eran nómadas, que iban buscando el calor y luego trataban de huir del frío, pudieron cultivar sus alimentos, establecerse con animales y poder guardar sus alimentos. Pero todos también traen tareas globales. Esta fue la primera gran revolución del ser humano en el año 12.000 a.C. Y recién 3.000 años antes de Cristo, supuestamente, se empiezan a formar comunidades bastante más grandes. Bastante más grandes. Por lo tanto, ya a las variables atmosféricas, que en este caso no eran siempre las mismas, porque iban buscando climas tropicales, sino que iban variando, y ellos tenían alimento para comer, se le suman variables culturales. O sea, ya había que convivir con la persona que teníamos al lado en poblaciones bastante grandes. Hasta llegar a un punto donde se establecieron poblaciones en el Ártico, como por ejemplo los esquimales, o en el trópico, por ejemplo, el tribu de Perú, o como pueden ser africanos. Fíjense, se le llamaba nutrigenómica. Antes se hablaba mucho, a principios del 2000, se hablaba de que la alimentación era la nutrigenómica, porque somos lo que comían nuestros ancestros. Por lo tanto, si si mis ancestros eran esquimales, yo voy a poder tener una dieta rica en grasa, en carne, y una vez al año voy a poder meterme abajo del hielo, sacar unas algas y poder comer algunas vitaminas una vez al año. En cambio, los tropicales comían mucho hidrato de carbono y pocas proteínas. Cada tanto cazaban un animal para tener alguna aminoácido esencial. Fíjense la diferencia, ¿no? Carnes, grasa, carne y grasa, muchos vegetales. No había patología metabólica. Por lo tanto, estaban adecuados a comer lo que su medio ambiente le daba. El epigen actuó durante miles de años para que ellos pudieran comer eso. ¿Qué ocurre? Aparecen las urbanizaciones grandes, la revolución industrial, la globalización y la tecnología. Cuando ya hay urbanizaciones grandes, el ser humano empieza a cambiar de medio ambiente. Ya no necesita un gasto calórico para obtener su alimento, ya cada uno tenía una distinta función, y ya empezaron a convivir en comunidades mucho más grandes, con una alimentación totalmente distorsionada. Así todo, la gente caminaba, no había tanta industrialización, etcétera, en la revolución industrial. Pero luego en el siglo XX viene una revolución industrial y luego una revolución tecnológica, como lo vamos a ver ahora. En el siglo XX, ¿qué pasó? La gente empezó a ser un poquito más globalizada, empezó a cambiar su estilo de vida, ¿sí? A partir de que empezó a haber medios de comunicación, etcétera. Por ejemplo, miren este gráfico, cómo creció la comida étnica en España, cómo ya no comemos siempre lo mismo. Hasta el año 1940, 50 comíamos lo mismo, después empezaron a venir alimentos de otros lados, de otros lugares, y empezamos a tener una variedad de alimentos a los cuales no estábamos acostumbrados. Y a esto le sumamos que no teníamos un gasto calórico tan grande como para soportar alimentos que ni siquiera sabíamos que existían. Entonces empezaron a haber enfermedades metabólicas. Un mexicano si iba a vivir a Estados Unidos se enfermaba. Un africano si iba a vivir a Estados Unidos se enfermaba. ¿Por qué? Por la cantidad de calorías que tenía, etcétera, ¿no? Y tampoco otras personas se adecuaban a vivir en el trópico. Sin embargo, podemos observar tribus, culturas como el Amish, que hasta el día de hoy están viviendo como si se vivieran en 1800, o sea, utilizando un gasto calórico para obtener su alimento, alimentos que no son procesados. Por lo tanto, no generan tanta ansiedad alimentaria. Y estas personas no tienen enfermedad metabólica. Entonces, la gran pandemia que hubo en el siglo XX, a medida que fue creciendo el siglo XX, nos llevó a pensar que este cambio en la cantidad de contracciones que realiza el ser humano, en comparación de la alimentación, ¿no? Podíamos abrir la heladera y podíamos comer lo que queríamos, nos llevó a muchas patologías metabólicas. A eso se le asoció un factor sociocultural, en el cual el ser humano no se pudo adecuar a estas cuestiones socioculturales de quedarse en su casa, comer, tener alimentos, sentirse frustrado con un montón de cosas, no tener una contención familiar porque los padres vivieron de una manera diferente y ellos tenían que vivir de otra manera diferente. Por lo tanto, empezó a aparecer la obesidad, la adicción alimentaria y el síndrome metabólico. Y veíamos estos dibujitos cuando yo empecé a estudiar medicina del deporte, en 2004, siempre mostraban este dibujito, ¿no? Del mono al Homo sapiens y del Homo sapiens al Homo gordo. Y pensaron que hoy iba a ser como la película esa de Disney, que están todos en el espacio, gordos tocando un botón. Sin embargo, en los 80 y el 90 hubo una gran revolución que fue el Internet. Y no solamente eso, sino que a partir de la revolución del Internet, el ser humano no dejó de utilizar la fuerza para poder comer. Entonces, empezó a haber
una gran pandemia de obesidad, que ya no sabemos cómo definir la obesidad, porque antes definíamos obesidad como el acúmulo de grasa que genera un problema de salud, hoy ya no es así. Entonces el ser humano, el 80-90, empezó como a adecuarse, y ahora tenemos un ser humano que yo llamo Homo sapiens 2.2, utiliza su celular como una billetera, anda por todos lados, se adaptó epigenéticamente al medio ambiente, y miren, ¿no? Del mono al Homo sapiens, al homo celular. Por lo tanto, no estamos viendo esa pandemia de obesidad que nos dijeron que iba a haber. Y no la estamos viendo porque tampoco están definiendo obesidad como debe ser. Entonces, la filogenética es el más adaptado al medio ambiente actual. Lo que nosotros no sabíamos era que puede epigenéticamente lograr una adaptación al medio ambiente tan rápida del ser humano como decir en 1990 al 2020. Se puede adaptar tan rápido o inclusive en tiempos mucho más cortos. De esta manera, la influencia cortical se hace muy importante. Por lo tanto, todas estas influencias que tuvieron en el hombre fueron influencias externas que fueron cambiando, porque el hombre es globalizado. Un día tiene un trabajo, un día tiene una mujer, otro día tiene otra mujer, un día compra una cosa, otro día compra otra cosa, un día está en una parte del mundo, otro día está en otra parte del mundo. Y sin embargo, se adapta epigenéticamente. Y las variables que influyen son variables neocorticales. ¿Qué significa la neocortical? Es la comunicación con el exterior. No es solamente temperatura, que no es una variable neocortical, son variables internas. No es solamente la temperatura, no es solamente el alimento que comamos, sino es con quién nos comunicamos, cómo nos comunicamos, dónde estamos y cuán bien nos sentimos. A partir de ahí empezamos a empezar a ver estudios en el 2018 donde se nos quemaban todos los libros. Por suerte, lo que veíamos como paradojas, empezamos a ver que la relación de la masa muscular y la mortalidad en adultos de Estados Unidos dice esto. Miren, personas con mayor cantidad de índice de masa corporal, o sea, gordos, que mantienen la masa muscular. Estamos hablando de un índice de masa corporal de 40, o sea, de obesidad. Son mucho más sanos que flacos que no mantienen la masa muscular. Entonces, la teoría de la hipertrofia del adipocito, la hiperplasia, la enfermedad inflamatoria, el estado proinflamatorio que generaba la cantidad de grasa, se nos tira por la borda. Y no estamos hablando que aumentó la masa muscular. Porque antes decíamos, ¿hay una relación entre la masa muscular y la grasa? Sí, cuanto más masa muscular puedo soportar más grasa, sí, no. Mira, no nos daban los estudios. Este hombre pesa un índice de masa corporal de 40, o sea que puede ser 130 kilos, y puede ser sano, aún manteniendo la proporción de masa muscular. La paradoja de la obesidad. Luego empezamos a notar que hay investigaciones que dicen que la fuerza muscular es un gran predictor de mortalidad. La fuerza muscular, y principalmente medida con un presurómetro de fuerza, ¿está? Con un goniómetro de fuerza, que yo lo tengo por acá, bueno, no está seguro. Era la fuerza la que medía realmente. Ni siquiera la masa muscular, ni siquiera la grasa. Miren, aquí. La fuerza de presión muscular y no el volumen tiene mayor correlación con la salud. Entonces, si yo quiero medir volumen de masa muscular y fuerza, si tengo más fuerza, independientemente del volumen, independientemente de la grasa, voy a ser sano. ¿Cómo puede ser esto? Ese músculo chiquito con fuerza, ¿a qué nos lleva? Y miren, esto es lo mejor de todo, ¿no? Hay una relación de la masa muscular y de la mortalidad entre adultos en Estados Unidos, midiendo personas con riesgo de muerte. Y se comprobó que los estilos de vida y la calidad de vida en personas con obesidad metabólicamente sana, comparados con los metabólicamente no saludables, no sanos, o sea que había personas metabólicamente obesos, metabólicamente sanos y obesos metabólicamente enfermos. ¿Dónde estaba la variable aquí? La conclusión de estos estudios dijo lo siguiente. Sugieren que la actividad física, la calidad de vida, pero no el sueño o la ingesta dietética, contribuye a una mejor salud metabólica. La actividad física y la calidad de vida, pero no el sueño o la ingesta dietética, contribuyen a una mejor salud metabólica. En las personas con obesidad son metabólicamente sanas, que las que tienen obesidad metabólicamente no sanas. Por lo tanto, que la calidad de vida es menor en las personas metabólicamente no sanas que en las personas metabólicamente sanas. Miren esto.
Cuando se hace un cuestionario de calidad de vida, que es lo que yo estoy tratando de que se implementen en todos los lugares, en vez de una balanza, implementar un cuestionario de calidad de vida. O sea, si el paciente la semana pasada vino a la primera consulta y a la semana, los 15 días viene y no bajó de peso, pero ya está los cordones y pudo salir a la calle, y si al mes puede tener relaciones sexuales, y si a mes y medio puede salir a bailar, su calidad de vida mejoró, independientemente de lo que diga la balanza. Y es así. Por lo tanto, las puntuaciones de autoestima, vida sexual, angustia pública y vida laboral tendieron a ser mucho más bajas en el grupo de obesidad metabólicamente no saludable. En comparación con el grupo de obesidad, son metabólicamente sanos. Tremendo. Miren la diferencia que hay. Tremenda la diferencia. O sea, que la persona que tiene mejor autoestima, mejor vida sexual, no tiene angustia pública y tiene una buena vida laboral, va a ser más sano independientemente de la grasa, del sueño y de lo que coma. ¿Qué significa todo esto? Es el cuestionario para que lo busquen después. Es importantísimo que lo empiecen a utilizar. Entonces, encontramos al Homo sapiens 2.2 que no sobrevive por fuerza, sino que sobrevive por el intelecto. O sea, por ir a reuniones, yo voy a poder conseguir trabajos, por conocer gente, voy a poder conseguir trabajo, por salir de mi casa voy a conseguir trabajo, y cuando más salgo de mi casa me uso la fuerza de los brazos. Por eso es la fuerza predecible. La adaptación es muy rápida. O sea, la epigenética nos ha adaptado muy rápido a este nuevo cuerpo, a este nuevo medio ambiente. Y además contamos con herramientas como la microbiota. Además, o sea, como dijimos recién, la salud no era relativa a lo que comíamos. ¿Por qué? Porque tenemos una microbiota que es modulada por el cerebro. ¿Qué son microbiotas? Son microorganismos que nos van a decir qué absorber y qué no absorber. Miren lo que es esto. Y hay una modulación del hipotálamo para alimentarnos de distintas maneras. O sea, comamos lo que comamos, el hipotálamo va a responder como él quiera, lo que absorba o lo que no absorba. Y la grasa la va a poner donde él quiera y no va a haber ninguna enfermedad. Así que, si la realización de la conciencia del ser es lo que marca la diferencia entre calidad, felicidad, estrés y felicidad. ¿Y qué es el ser? ¿Qué es el ser? Es lo que vimos anteriormente. Miren, esto es el ser. Autoestima, vida sexual, vida pública, vida laboral, sentirse útil y que vive el ser. Que come porque comparte la nutrición. Que tiene un trabajo que sea, así sea el que barre la vereda, se tiene que sentir contento porque después de ahí va a pasar el intendente y va a ver que la vereda la han barrido, o como el quirófano, la que limpia el quirófano es tan importante como el cirujano, porque si no está limpio el quirófano hay infecciones. Por lo tanto, sentirse ser marca la diferencia entre el ser sano o el no ser sano. Y el ser forma parte de la conciencia, y la conciencia está en la neocorteza. Por lo tanto, cuando hablamos de neocorticociencia, hablamos de todos los factores que influyen sobre el cerebro. Y miren la diferencia, ¿no?, que yo le digo así con la neurociencia. Por lo tanto, cuando Nietzsche plantea el superhombre, miren lo que plantea Nietzsche. Según él, el superhombre es una persona capaz de generar su propio sistema de valores del medio ambiente, identificado como bueno todo lo que procede de su genuina voluntad y de su poder. Genuina voluntad y de su poder. Más parecido al ser no existe. Ansia vivir, se ocupa, no se preocupa de la vida, ama la fuerza, el poder y la rebeldía, no está sometido a ningún precepto moral. Aquello que favorece la vida es bueno y lo que la perjudica es malo. El no, el pecado, la culpa, eso que nos imponen, termina enfermando. No que el colesterol 220, no que esto 45, no que hay que ir al médico porque siempre va a encontrar algo. Es un ser superior que se dice así la jerarquía. La igualdad solo lleva a la moral de rebaño. Ha transmutado los valores de la moral tradicional. Vive fiel a la tierra y no a la metafísica ni a Dios. No se preocupa por el más allá. Vive la voluntad de poder, de dominar, de ser señor y no esclavo de sí mismo. ¿Quiere volver a vivir? Tiene el eterno retorno. Bueno, estas son cuestiones filosóficas muy claras, ¿no? Pero miren, y acá vamos a la parte biológica, ¿no? Miren, el cerebro. Salud mental y salud cerebral. La salud mental genera, la mala salud genera depresión, ansiedad, esquizofrenia. Esquizofrenia se cura, es adquirida. El autismo es adquirido.
no es hereditario. ¿Eh? ¿Estamos? La esquizofrenia es adquirida, no es hereditaria. Se trata, solamente escarbando en la conciencia se trata. Y o salud cerebral, neurodegeneración, eh, arteriosclerosis de las arterias, etc. Y miren cuáles son los factores que influyen sobre la salud. La vida social, las emociones, la cognición, luego el manejo del estrés, el sueño, el ejercicio y la epigenética que lo controla. Miren dónde está la comida. Otra cosa. Las cuestiones energéticas, las cuestiones vibracionales entre una persona y otra. La microbiota, las células, los neurotransmisores. Eso es el cerebro en cuanto a su salud mental y a su salud cerebral. ¿Y saben cómo se controla esto? Por una hormona que se llama oxitocina, que, bueno, nosotros la teníamos como que era la que se junta en el parto, en el orgasmo, en el pezón, y es la hormona que contrae el útero. Pero a nivel central, esta hormona se secreta cuando los factores individuales, contextuales y sociales y la regulación del estrés generan una persona cognitiva, prosocial y se adapta y responde. Ellos tienen mayor cantidad de oxitocina. En cambio, los que tienen traumas de la infancia, los que tienen desorden psíquico, los que tienen distintos estilos de vida, no se asocian a un contexto social, son antisociales, están en la defensiva y generan un estrés, una respuesta al estrés de la sociedad. Ellos no secretan oxitocina. Yo sé de paso, la oxitocina la secretaba la mujer en el embarazo para que cuando el hombre salía de la caverna ella podía tener buena relación con todas las personas que tenía alrededor para ayudarla a criar a su hijo por si el hombre no volvía, ¿no? Eso es otra cosa. Pero fíjense qué loco, ¿no? Miren, la oxitocina solamente, estos factores sociales y prosociales nos van a adaptar hacia la regulación del estrés. Y hoy tenemos la medicina antiestrés, la dieta antiestrés, la dieta antiestrés. Entonces, sí, porque tenés que hacer una dieta antiestrés con tal la cantidad de metabolitos que vas a comer separado de la familia en un costadito, no vas a tal fiesta. Todo lo contrario que hay que hacer. Acá está la oxitocina. Miren, es muy importante. Reconocimiento social, memoria, hedonismo, comer con gusto, analgesia, sueño. Miren, todo esto está relacionado con la oxitocina y todo está relacionado con sentirse bien. La mortalidad gástrica, entonces, el estrés que genera, acidez. El estrés que genera, malformación de los huesos. El estrés que genera, que se tapen las arterias. Miren lo que es esto, que puede generar el estrés, inclusive que se corte la leche de la madre. Una cosa de loco, y lo genera el estrés. Entonces, para ir concretando, hay tantas variables en un ser humano, como lo social, el trabajo, lo afectivo, lo cognitivo, lo sentirme bien, sentirme útil, sentirme realizado, están reguladas por la neocorteza. Todas estas investigaciones que queremos poner un grupo de personas a investigarlo, si hace bien o hace mal tal alimento, hoy no podrían hacerse, porque cada persona es un individuo per se. Somos un individuo per se. Dos hermanos gemelos viviendo en el mismo hogar, con la misma genética. Uno puede ser más alto que otro, uno puede entrar en depresión y otro no. ¿Por qué? Porque tuvo la novia correcta, el trabajo correcto yo. Que le hizo bien y se expresó de la forma que mejor le hizo, y otro hermano gemelo puede entrar en depresión. En una misma familia podemos comer todo lo mismo, tener el mismo estado ambiental, tener la misma genética, y hay gente que no se enferma y hay gente que se enferma independientemente de si es gordo o es flaco. Entonces, adaptarnos al medio ambiente es empezar a convivir con el Homo sapiens 2.2. Somos capaces de todo si nos lo proponemos. Nuestro cerebro tiene herramientas para todo. Y hay muchísimas influencias externas que van a influenciarnos. Las vibraciones del que tenemos al lado, la energía del que tenemos al lado, la falta de cognitivismo, la falta de educación, la falta de igualdad social, de posibilidades, la depresión y todas estas cosas que nos imponen en la cabeza, el no, la educación,
la falta para los médicos, que son mis hijos, yo me identifico mucho con Latinoamérica. Me parece que de Latinoamérica van a salir cosas muy, muy buenas porque somos gente jóvenes que hemos sufrido mucho comparado con los europeos en la otra parte del mundo y tenemos mucho por aquí, mucho por estudiar. Y yo siempre digo, no, hagámoslo por nuestros hijos, una medicina basada en la evidencia y no en la obediencia. Muchas gracias. Doctor, muy interesante lo que nos acaba de comentar, bastante, deja mucho a la reflexión, mucho a la cuestión del análisis precisamente de lo que nos menciona. Muchas situaciones que desde el punto de vista profesional, digo yo ahorita que estaba platicando justamente de eso, a veces desde la perspectiva clínica o desde la perspectiva de querer mejorar a este paciente, eh, solemos meter justamente al paciente en este cuadrito, ¿no? De, ¿sabes qué? Cuida la alimentación, cuida la conducta, cuida lo que haces. Y muchas veces digo yo en el punto, así como usted también, tengo algunos alumnos a los cuales les tratamos de compartir precisamente la forma en cómo llevar a los pacientes. Dejamos de lado esa cuestión individual, ¿no? Dejamos de lado el cómo el paciente va a interactuar con su medio, cómo va a interactuar con la familia, cómo el medio ambiente va a representar ese factor de éxito o de fracaso. Usted lo mencionaba perfectamente. ¿Cómo me voy a comportar yo en una cena familiar si el médico me acaba de indicar que no puedo comer tal alimento? ¿Cómo va a representar un factor de fracaso el plan de alimentación si me acaban de indicar que no puedo comer tal alimento? Si tal comportamiento me va a llevar a algo malo. Y precisamente, justamente con esto, yo quería hacer una pregunta. Eh, ¿Qué tanto esto a nivel genético va a repercutir en futuras generaciones? ¿Qué tanto la alteración del medio y el estrés que se está llevando a cabo y atenta tal vez contra la autoestima, la autorrealización, va a repercutir en generaciones siguientes? Yo como un ente evolucionado y que estoy atentando contra esta autorrealización, va a afectar a mi siguiente generación. Bueno, la respuesta es muy simple. Eh, Hemos vivido muchísimo tiempo haciendo lo que teníamos que hacer. ¿Eh? O sea, Dios o la cultura o los gobiernos o la iglesia o decía, hay que vivir de tal forma, hay que hacer esto, o sea, el deber ser para pertenecer y parecer. ¿Está bien? Los jóvenes de ahora, los niños de ahora, ya no escuchan la televisión, ya cada uno sigue su influencer, cada uno sigue su tribu, cada uno tiene un cooperativismo con los chicos que están al lado. Y según un epigenetista, se está expresando en los niños más jóvenes el mismo gen que las hormigas, que las abejas, que es el cooperativismo, ¿no? Fíjense que los que cantan siempre cantan de a 3 o 4, de a 5, ya no hay más canciones individuales, hay muy poco individualismo. Generalmente se necesita andar de a muchos y el que no anda de mucho está disociado con la realidad. Yo creo que, como decía Nietzsche, ¿no? Me parece que las generaciones venideras son superhombres. Indudablemente, indudablemente. Los que lo han querido meter en la cabeza es de que el chiquito que tiene un poquito de sobrepeso tiene que bajar de peso. Que el chiquito que al año no habla tiene autismo. Y no es así. No es así porque el nuevo niño de ahora, el niño de antes necesitaba hablar y gritar porque vivía en un ambiente de peligro. Entonces, mamá, papá, se tenía que expresar. Ahora si un niño vive en una casa donde ni siquiera tiene que levantar la mano para que le den la comida, para que le cambien el pañal, para que le den algo, ¿para qué va a hablar si le gusta ver un pajarito? No hay fundamento científico por lo cual el autismo se haya multiplicado por 7 en estos últimos diarios. ¿Por qué? Porque el chico no habla al año. El chico hablaba al año antes. Ahora ni siquiera necesita hablar, tiene una tablet. No sé si me entienden. Entonces, ¿qué es autismo? ¿Que el chico habla más tarde? Y bueno, pero si el chico habla más tarde es porque la sociedad es distinta. O lo queremos seguir cerrando en un aula sentadito en un banquito como hacía 150 años. Entonces, me parece que estamos tratando de englobar algunas variables al viejo hombre, al viejo ser humano, y no estamos teniendo en cuenta un montón de variables socioambientales que cambiaron. O sea, hoy ahora nos están diciendo que el HDL muy alto es peligroso. Hoy nos están diciendo que la actividad física muy alta es peligrosa. Hoy nos están diciendo... O sea,
hemos evolucionado. O sea, el ser humano actual está más interesado en cuestiones socioculturales, ambientales, que en tener el cuerpo fit. O sea, es una locura tener el cuerpo fit. O sea, entro a un gimnasio y lo que veo a una persona flaca sin grasa. No veo a una persona sonriendo en familia. ¿Me entiendes? Entonces, quieren inculcar cosas que no son sanas. Que no son sanas para el hombre de ahora. Y que no eran sanas para el hombre de antes tampoco, ¿no? Porque el hombre de antes no había nunca un obeso en la época caverna o en el renacimiento, los obesos de la belleza. De hecho, en la primera cultura prehistórica, que era la reina, que era una reina obesa, que es una cultura en piedra, que teóricamente decían que la tenían como reina porque era obesa, o tenía posibilidad de engordar cuando no se podía engordar antes. Entonces, me parece que vamos muy adaptados, estamos subestimando mucho al ser humano. De hecho, nos están subestimando mucho, psicológicamente nos están subestimando. Nos subestimaron con la pandemia, nos subestimaron con un montón de cosas. Somos capaces de adaptarnos muchísimo nosotros. Lo que sí tenemos que tener es esto, ¿no? Cooperativismo, cognitivismo, medicina basada en la evidencia, ¿m? Y no dejarnos llevar tanto por el consumismo, por los medicamentos, por estas cosas que realmente no... Bueno, ahora le están haciendo cuyo a la vacuna, pero era algo lógico, ¿no? No podemos sacar una vacuna en 6 meses, con una cepa. A chicos que ya se habían contagiado, que de 6 años le ponemos vacuna para que no contagie un viejo, cuando ya lo tuvo la enfermedad. Si uno tuvo un virus, ya está. No, pero fue otra cepa. Sí, pero de la vacuna que me diste es de la misma cepa. Una locura lo que hicieron. Entonces, creo que el ser humano actual, y redondeando sobre este tema, yo lo veo mucho con los jóvenes, hay una lucha entera para que los jóvenes no entiendan, no sé, ¿cómo se llama? No tengan cognitivismo, no aprendan, escuchen reggaetón en vez de rap consciente, escuchen, digamos, cosas básicas, que vayan al colegio a estudiar cosas básicas y no ser individualistas en algunos pensamientos. Estamos tratando de llevar para que puedan ser manejados, ¿no? Y sin embargo, necesitamos que el joven piense. Indudablemente no toda la población va a pensar. Vamos a seguir influenciados por la farmacología, vamos a seguir influenciados por los gobiernos. Pero bueno, yo creo que en base a estas capacitaciones, lo que no digo es que no haya que hacer actividad física, ¿no? Todo lo contrario, la que a la persona le guste y como le guste, como dijimos siempre. Lo que no digo es que no haya un plan alimentario, que haya un plan alimentario que le regule, pero que no sea un no irrestrictivo. Ya no se cuentan calorías. ¿Cuánto hace que no contamos calorías? Tenemos la microbiota. Eso nos rompió todo. La aparición de la microbiota nos rompió todo. No sé desde cuándo está la microbiota tampoco, ¿no? Porque antes era lo que se come, lo que se gasta, se engorda. El NIP de Gel Levin. No, es la actividad termogénica no asociada con el ejercicio. Que en realidad era gente que era activa y gente que no era activa. El activo era una persona que se movía más porque tenía mucho social. Entonces, la persona que era socialmente activa tenía el NIT activado. Ahí está la respuesta a la investigación de Levin. Y bueno, y a partir de ahí, ¿cuántas veces le muevo a dieta a determinadas personas? Y no absorben. Absorben mal el alimento. ¿Por qué? Porque el estrés de una dieta genera que el organismo piense que estamos en un estrés real de no poder comer. Entonces, todo lo que como lo voy a absorber. Por eso el efecto rebote. Pongámoslo en la mente del cerebro humano. Entro en un estrés, porque como menos. ¿Ah? Al comer menos, ¡pum! Signo de alarma. Y está comprobado que aumenta la absorción de los alimentos. La catecolamina aumenta la absorción de los alimentos. Entonces, le quiero hacer una dieta, hago un clean metabólico por 3 o 4 o 5 semanas, y después el mismo estrés de la dieta me hace que yo absorba más. Todo lo contrario. Y ya lo vimos. El efecto rebote de toda la dieta. Así que bueno, es bastante interesante. Claro, sí, de hecho, justamente en este sentido, como que hemos evolucionado en muchos aspectos y en otros tantos nos mantenemos como que firmes, ¿no? A todavía estructurar ciertas conductas. Lo mencionó perfectamente usted en relación a la educación, ¿no? Y creo que ese es un tema bastante delicado en cuanto a nivel social. O sea, ha evolucionado la forma de dar clase, la forma de transmitir conocimientos, las herramientas de hacerlo, pero a veces la dinámica sigue siendo la misma. Y si el alumno no se apega a esa dinámica, lo estamos ya crucificando por no evolución, por no mantenerse en esa herramienta, ¿no? Básica. Quieto, por mantenerse quieto. BNDF, factor neurotrófico cerebral. ¿Por qué se secreta? Por la contracción muscular. Si yo contraigo el músculo,
tengo mejor cognitivismo. Por eso los jugadores de fútbol, cuando están entrenando, resuelven en el momento cognitivamente cuando están. Pero eso de dónde viene. Cuando yo iba a casa, a que contraía el músculo, me acordaba de lo que me decían los ancestros y a su vez me tengo que acordar de lo que hice para contarle al consejo de ancianos, para contarle al consejo de ancianos que se me pareció un tigre y yo reaccioné de tal forma. Entonces, cada vez que hay una contracción muscular, el cerebro se nutre en su memoria. Entonces, ¿por qué lo tenemos sentado? Un chico corriendo va a aprender mucho más. Las aulas activas, pero no era la aula activa para bajar de peso, era el aula activa como un juego. Entonces, igual que con los ancianos, si logramos contracciones isométricas, ni siquiera otro tipo isométricas, porque la cultura occidental, oriental, hace yoga y cuando hace yoga medita. ¿Y por qué son tan sanos a pesar de ser gordos? Porque es contracción isométrica, secretan factor neurotrófico cerebral y a su vez generan una meditación que está viendo estudios ahora. Todo lo que mejora la meditación, no lo pude poner ahora. La meditación te mejora todo, solamente meditando. Hay monjes que meditando se momifican. O sea, están 6 meses sin comer, van bajando su ritmo cardíaco y se momifican. Es una cosa de loco. Fíjense lo que puede el cerebro, ¿no? Y ellos con el yoga. Entonces, son nuevos paradigmas, siempre estuvieron. Estamos muy ocupados en este cambio, pero ahora el ser humano actual lo necesita y no vamos a hacer ese gordo de la película de Disney que estaban que apretaban un botón en una torre espacial, en una nave espacial. No, no, no. No, el ser humano no va a evolucionar, está evolucionando de otra manera y de hecho me río mucho cuando definen obesidad. Porque, a ver, obesidad es un acúmulo de grasa que genera una enfermedad. Bueno, los gordos sanos no están enfermos. Entonces, ¿cómo le podemos decir son obesos? ¿Qué es obeso? ¿Qué es la obesidad? Partimos de la base. Por eso una vez acá en Argentina le puse a modo diccionario también digo, la nutriología muerto. Le digo, porque si no podemos definir lo que es la obesidad, ¿cómo vamos a definir lo que es la nutrición de cada uno? Más teniendo en cuenta la microbiota y otros factores. Pero en realidad era para provocar una nueva lectura, ¿no? O sea, no podemos seguir viendo y semana corporal y cintura-cadera. Ya era, una cosa de loco. Tenemos que tratar de que el ser humano se sienta útil, hecho, realizado. ¿Mm? Y sabemos muy bien que útil, hecho, realizado, y a su vez con actividad física, y a su vez con buena alimentación, es mucho mejor. Claro, creo que al final, dentro de del tratamiento que debemos emplear, hay que tomar en cuenta esta evolución individual, porque como bien lo menciona usted, en algunas etapas hemos evolucionado, pero seguimos todavía tratando como si fuera un cálculo calórico, como si fuera, lo acabo de mencionar, una circunferencia, y esta parte de la nutrigenética, nutrigenómica, es la base. O sea, yo no puedo mandar un tratamiento para 5 personas de igual forma si no he analizado y utilizado la evolución que ya existe, o sea, el desarrollo genético, el desarrollo científico Sí, y pero colocarlo. básicamente el medio ambiente que nos rodea se va a acostumbrar. Mira, el ayuno intermitente. Yo hace 15 años atrás, cuando entré en la facultad de nutrición, dije, el ser humano puede comer una vez cada 24 horas. Me saltaron por tapón de punta. ¿Y por qué el ayuno intermitente? Porque, bueno, podemos acumular unos 1.200, 1.300 calorías en forma de glucógeno. Entonces, si yo durante todo el día no gasto esas 1.300 calorías, ¿qué era lo que hacía el hombre en las cavernas cuando salía a cazar? Salía a cazar y no comía. Comían cuando a la noche, con el fuego, resguardado de la fiera para poder cazar. Entonces comían una vez al día. O sea, eso es intermitente, es natural. Es más, comían solamente carne cuando había solamente carne. O sea, nos podemos adaptar a un montón de cosas. Fíjense, ¿no? Y bueno, los libritos antiguos eran eso, ¿no? O sea, venimos cegados de una pirámide nutricional hecha por Kellogg, ¿no? O sea, donde la base de la pirámide eran los cereales. El Kellogg, el monje que vendía cereales. Ambos. Recién, en el 2000, te tuvo que pedir perdón al huevo, que el huevo no causaba colesterol en la Rita Time. Fíjense que atrasada que está la ciencia. Y ni hablar de la psiquiatría, lo que yo te decía, la esquizofrenia, el autismo. Estamos atrasados 50, 60 años. Pero 50, 60 años. Una Sí, cosa de loco. no, y es que al final, como que tenemos herramientas que no podemos emplear al 100% precisamente por este desconocimiento que justamente nos habla usted. De esa situación, por ejemplo, las expresiones del uso genético de los lípidos. Cuando nosotros hablamos de los ayunos, por ejemplo, no estamos extintos como individuos, ¿no? Y lo acaba de mencionar usted,
cuántas comidas se realizaban al día, no a la tendencia que existió de 5 comidas, y si no vas a subir de peso, y si no el metabolismo no se activa, y si no, no sé qué. O sea, realmente genéticamente estamos dotados de una, lo acaba de mencionar usted, una adaptación al 100%. Para 5 y para una. Para 10 grados bajo cero o para 40 grados. Mira vos, si no pasa loco. Para vivir con 2 años y para vivir con 80 años. Y vos le sacás sangre y la homeostasis es igual adentro del cuerpo. O sea, mira el poder, ¿no? Como, o sea, yo siempre digo, ¿no? La endocrinología sigue manejando las 3 mismas variables: la tiroides, la hipófisis y la suprarrenal. Una cosa de loco. Ya estamos hablando de que la endocrinología está trazada. Ya Galeno sabía que había esos 3 tipos de hormonas. Y hasta un poquito gorda le doy tiroides. O sea, tiene un poquito alto colesterol, le doy atorvastatin. ¿A dónde va esa grasa? A las válvulas cardíacas. A los 7 años se opera de válvulas cardíacas. No podemos tapar, la fisiología es un bosque. No podemos querer que por modificar un árbol vamos a modificar todo. Tenemos muchos, como tenemos un sistema de nutrición, de irrigación cerebral en forma, en forma, en forma de cuadrado atrás, de rombo, perdón, por si se tapa esta arteria puede nutrir esta otra arteria. En todo el organismo tenemos un plan A, un plan B, un plan C. Salvo cuando nos falta directamente el páncreas, etcétera, cuando nos falta el órgano 1. Pero siempre hay un plan A, un plan B y un plan C. O sea, siempre hay una posibilidad de el metabolismo acomodarse a la falta de algo, ¿no? Salvo que venga congénito. Claro, sí, nos falta todavía esa evolución integral, ¿no? En muchos aspectos que aún todavía faltan detallar, No, por así de mencionarlo. yo creo que está en nosotros, bueno, nosotros, yo no me considero joven, pero está en la capacitación así, en la medicina basada en la evidencia, que es un software que se utiliza en los médicos, en ustedes mismos llegar a la conclusión, hablemos en serio de lo que realmente hay resultados. No me vengan a ver cómo oxidamos grasas en un hiperobeso, haciendo 3x2 y respirando, porque si no tiene sentido, igual va a quemar grasa, no va a quemar grasa, eso no tiene nada que ver. Lo voy a sentar en una bicicleta con el culito así, toda la gente mirándolo. Yo me voy a poner muy triste. Entonces, me parece que nosotros tenemos que darle un vuelco a la medicina, y la medicina no tiene que generar el 60% de las enfermedades como lo está generando ahora. ¿Mm? Los profes no tienen que generar esa hiperorexia, esa androrexia de ser todo tucado, de crossfit, ¿eh? No tienen que generar cada vez más K, 10K, 20K, 30K, 40K. Y que la gente feliz, no tiene que ser un reto la actividad física, ni un logro. Tiene que ser, mira, quiere correr 20 kilómetros, si estás para correr 20 kilómetros, pero es un reto. Porque si es un reto es un esfuerzo. Y un esfuerzo son radicales libres. Y radicales libres son oxidación de los vasos capilares. Claro, justamente, y recientemente lo platicaba en una clase sobre la parte del estrés celular. O sea, todo genera estrés. Para que le sumes que tu estado de salud lo vas a basar en una dieta, un entrenamiento que te estresa, literalmente el esfuerzo físico genera estrés. Sin embargo, todo este estrés, ¿de qué forma me va a favorecer? A lo mejor físicamente va a haber ciertas adaptaciones y mejoras, pero dentro de esta autoestima, la realización, lo que nos acaba de mencionar, no es tan factible. O sea, realmente, ¿cuántas personas van a disfrutar estar en la dieta, en el ejercicio, en el fastidio que realiza justamente este cambio de actividades, ¿no? No es algo que nosotros busquemos de forma innata. O sea, el ser humano no está diseñado para eso, ¿no? Y como usted lo menciona, esta autoestima se ve afectada, se ve alterada precisamente por este tipo de conductas. Ahora menos, porque ahora no va a comer por la fuerza. O sea, no puede salir a correr anoche, no juntarse con sus amigos, o no ver un partido de fútbol, o no hacer algo social, que es lo que nutre al ser humano. Entonces, restricción, el no, por si sos un profesional y te dedicas, te gusta lo que haces, porque hay deporte, para otra charla, hay deporte de alto rendimiento saludable y hay deporte de alto rendimiento no saludable. Nadal y Federer. Federer no se lesionó nunca. Nadal lo lesionó, no sé, con estrés. Federer, con una sonrisa jugaba. Un cuerpito así, feliz. Como sea, con una sonrisa.
Messi en 10 metros es más rápido, en 5 metros es más rápido que Usain Bolt con la pelota en el pie. Y no tiene esa masa muscular. Entonces, digamos, hay muchas cosas, ¿no? En el medio que ver. Pero principalmente lo anímico, ¿no? Lo anímico, el sentirse bien y el saber que se puede darle igualdad de posibilidades al ser humano. Yo, una cosa que me llamó mucho la atención después del congreso de allá, que yo marcaba el éxito del deporte argentino dentro de la miseria estructural y organizativa que es Argentina, en los deportes en conjunto siempre estamos ahí. Rugby, fútbol, vóley, básquet, handball, siempre estamos ahí. Y muy mexicano me dijo, lo que pasa es que nosotros todavía arrastramos haber sido colonizados. Me dijo. Y yo le dije, claro, nosotros colonizamos. Porque en sí el argentino que llega es el argentino que viene derivado de los europeos. Ya que los del norte, los que están más retirados, no llegan a triunfar. Otra cuestión tremenda de falta de autoestima y de igualdad, ¿no? ¿Por qué el conquistador va a ganar? ¿Y por qué el conquistado nunca puede ganar? Me llamó mucho la atención cuando me comentó eso, me hizo muchísimo ruido. Y fíjate vos, ¿no? Lo que queda en la cultura, ¿no? Porque queda, porque vos vas al hotel y están los mayas, están los aztecas, están sin hotel. Queda, ¿no? Muy arraigado. Y en el deportista, y en el ser humano, y en todo está ahí arraigado. En Argentina, en el Mundial 78, había 4 jugadores del norte, 5. En el Mundial pasado, que salimos campeones también, no había ninguno. Entonces, cada vez más arraigada la diferencia, ¿no? Cada vez más arraigada la diferencia y cada vez más arraigada la gente que sí y la gente que no. Y no es biotipo. No, y es que esto va directamente relacionado con esta autoestima, esta realización, que cómo uno se autopercibe. O sea, existe la idea de el competir por participar, no solo por ganar. La idea no es ganar, sino competir. No, o sea, el chip cargado que tenemos está mal empleado. O sea, no podemos ir Sí, con la idea de perder. Cachito Vigil decía, no le mostré el video, la decía, quiéreme por lo que haces para lograrlo. Porque si yo te voy a querer porque lo lograste, ganaste, te estoy chantajeando. Te voy a querer por lo que hiciste para lograrlo, no por lo que lograste, ¿no? Porque en un torneo hay 10 equipos, hay 10 técnicos, hay 1000 padres, no todo gana. Pero quiere ver por lo que haces para lograrlo, no por lo que logras. Y yo creo que es un poco eso, ¿no? Entender que en una comunidad todos son indispensables. Y el día de mañana vamos a ser todos cada vez más indispensables, ¿no? Desde el más chiquito hasta el más grande. Todos son indispensables, desde el que limpia hasta el que opera. Desde el que maneja un avión hasta el que le hace señas en la pista. Todos somos indispensables en esta cadena, ¿no? Del mundo. Y no sentirse superior solamente hacer lo mejor de uno en cada una de las cosas que nos tocan. Nada. Claro, claro que sí. Pues no sé si existan preguntas en el live que tenemos en Facebook. A ver, déjeme echar una checadita. Mm, mm, mm. Creo que no hay comentarios, dudas. No sé si alguien por aquí tenga alguna situación que comentar al doctor. Un poquito, bueno, pero va a quedar grabado. Sí, sí se queda el material, doc. Cualquier situación de todos modos está aquí. Generalmente no me preguntan cuando termino la charla. Se quedan Creo que analizando todavía. genero más preguntas que respuestas. Entonces, la gente se queda como pensando, y eso está bueno, ¿no? Quedémonos pensando. No soy el dueño de la razón, pero quedémonos pensando. Claro, Quedémonos claro. pensando si la cosa no es así, ¿no? O sea, salgamos a pensar y a reestructurarlo, porque básicamente no existiría la humanidad si alguien no se hubiese puesto a cuestionar la ciencia. ¿La ciencia qué? Cuestionar la ciencia. O sea, no existe la ciencia si no hay un cuestionamiento de la ciencia. O sea, si no desaprendemos, no vamos a aprender nunca. Exacto. O sea, fíjense, ¿no? Se juzga en esta sociedad el cuestionador. El que cuestiona es juzgado. Bueno, Nietzsche cuestionaba, era juzgado. Todos los que cuestionaron fueron juzgados. ¿Por qué? Porque salían del establishment. Pero necesitamos de que cuestionen. ¿Con fundamentos o no? Bueno, sí, puede ser que sí, puede ser que no. Así que a cuestionarse. Ya que estamos aburridos, lo cuestionamos. Claro. No, o sea, realmente la nueva ideología del analfabetismo, ¿cuál es? La incapacidad de desaprender lo aprendido
y no volver a Claro. aprenderlo, exactamente. Totalmente de Es acuerdo, ¿no? importantísimo que lo hagamos, que lo multipliquemos en el consultorio con un paciente, con todo esto, como la parábola del sembrador de Jesús, ¿no? O sea, vos podés tener un montón de semillas, algunas van a caer en tierra, al lado del camino, otras van a caer entre medio de las piedras, van a crecer mucho y no van a tener raíces, pero con que una sola caiga en el suelo fértil, ya es una mazorca y eso se sigue multiplicando. Por tanto, cuanto más multipliquemos el mensaje, más vamos a poder llegar con este mensaje que es esperanzador, porque hoy prende la televisión y polución, derrame de petróleo, esto, que el calentamiento global, que el virus tal, que el virus este, no pasa nada, no pasa nada, siempre hubo cambio de temperatura, siempre hubo temblores. Exactamente, doctor. Pues mire, Bueno, Doc, todo está en orden, creo que no hay por ahí preguntas, de todos modos, si las hay, yo se las haré llegar para que podamos Alberto, seguir platicando. Quiero agradecerle mucho su participación, su presentación muy completa, bastante nos deja a la reflexión, ¿no? Muchos temas que hay que analizar todavía, seguir analizando y investigando, ¿no? Hay que seguir evolucionando también en ese sentido. así que bueno, quedamos abiertos para dictar algún tallercito, para hacer algún tipo de investigación. Claro que sí.